¿Alguna vez te has preguntado por qué el sufrimiento parece ser una constante en la vida? ¿Y si te dijera que existe un camino claro para entender y superar este sufrimiento? El Buda, tras años de búsqueda espiritual y meditación profunda, descubrió 4 verdades fundamentales que cambian por completo nuestra perspectiva de la existencia. Estas verdades nos invitan a mirar más allá de las apariencias y abrazar una vida de liberación y paz. Quédate hasta el final de este video para descubrir cómo las 4 nobles verdades pueden transformar tu vida por completo. Las 4 nobles verdades son uno de los pilares fundamentales del budismo, y su comprensión es esencial para quien busca trascender el sufrimiento y alcanzar la iluminación. Estas verdades, que parecen sencillas en su enunciado, contienen una profundidad inmensa que ha sido meditada y enseñada durante siglos. La primera noble verdad, conocida como dukkha, no se limita a señalar el dolor evidente, como la enfermedad o la muerte, sino que abarca un espectro más amplio del sufrimiento humano. Incluye la insatisfacción constante que muchos experimentamos en la vida diaria, esa sensación de que nunca tenemos lo suficiente, de que algo siempre falta. Desde los pequeños descontentos, como el aburrimiento o la ansiedad, hasta los grandes dolores, como la pérdida de un ser querido, el sufrimiento está presente en cada aspecto de la vida. Incluso en los momentos de felicidad hay una inquietud subyacente: el miedo a que ese momento termine, a que cambie o desaparezca. Dukkha es en esencia la verdad de que todo lo que consideramos estable y placentero es en realidad transitorio y, por tanto, una fuente de sufrimiento. Plantea una premisa simple pero profunda. La vida está llena de sufrimiento. ¿Por qué el Buda comenzó con esta afirmación? Porque el sufrimiento está presente en todas las experiencias humanas, desde el dolor físico hasta el malestar emocional. Envejecer, enfermar y finalmente morir son realidades ineludibles para todos nosotros. Incluso los momentos de alegría y placer están impregnados de sufrimiento, porque son impermanentes y el miedo a perderlos siempre está latente. ¿Pero qué es exactamente el sufrimiento? No es solo el dolor físico, sino también el malestar mental y emocional que experimentamos cuando las cosas no salen como esperamos. El sufrimiento también surge del apego a lo efímero, a querer que las cosas sean permanentes en un mundo que cambia constantemente. Es una verdad que todos conocemos, pero rara vez enfrentamos de manera directa. La segunda noble verdad, Samudaya, nos revela que el origen del sufrimiento radica en el deseo o taña, que significa literalmente sed. Esta sed no es solo de placeres físicos o materiales, sino también de ideas, de poder, de control y de permanencia. Deseamos que las cosas, las personas y las experiencias sean diferentes a como son o que duren más de lo que pueden durar. Este deseo surge del apego, un aferrarse a las cosas como si fueran capaces de proporcionarnos felicidad duradera, cuando en realidad son efímeras. Queremos evitar el dolor y buscar placer, pero al no aceptar la naturaleza cambiante de todo, caemos en el ciclo de frustración. A menudo, no solo deseamos lo que no tenemos, sino que también luchamos por retener lo que ya poseemos, ya sean relaciones, bienes materiales o estatus social. El Buda enseñó que este constante anhelo y apego nos mantienen atrapados en el samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, perpetuando así el sufrimiento una y otra vez. El deseo que menciona la segunda noble verdad no es malo en sí mismo, pero se convierte en la raíz del sufrimiento cuando nos volvemos esclavos de él. Deseamos porque creemos que al satisfacer esos deseos alcanzaremos la felicidad, pero esta satisfacción es pasajera. Un ejemplo claro es cuando ansiamos un nuevo objeto o una meta. Al obtenerlo, sentimos una satisfacción temporal, pero pronto nos damos cuenta de que no es suficiente y surge un nuevo deseo. Este ciclo se repite continuamente,
alimentando el sufrimiento. Además, el apego no solo está ligado a lo material, también nos aferramos a ideas, creencias y hasta a nuestras propias identidades. Pensamos que somos nuestros logros, nuestras posesiones o nuestras relaciones, y cuando cualquiera de estas cosas cambia o se desvanece, nos enfrentamos al sufrimiento. El Buda nos invita a examinar este ciclo con claridad y a comprender que mientras sigamos buscando la felicidad en lo externo o transitorio, siempre habrá sufrimiento. La liberación radica en comprender que el deseo y el apego no pueden ofrecernos una paz duradera, ya que todo está sujeto al cambio. La buena noticia es que hay una salida. La tercera noble verdad nos enseña que es posible detener el sufrimiento. No estamos condenados a una vida de malestar interminable. Al igual que el sufrimiento tiene una causa, también tiene un final. Este final es el nirvana, la liberación del ciclo de deseo y apego que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. El Buda enseñó que el nirvana no es un estado lejano o inalcanzable. Está presente en el momento en que dejamos de aferrarnos al deseo, en el momento en que comprendemos la verdadera naturaleza de las cosas y aceptamos la impermanencia. Alcanzar este estado requiere un profundo entendimiento y práctica, pero es posible para todos. La clave está en desapegarnos de los deseos que nos atan y encontrar la paz en la aceptación de lo que es. Nos ofrece una esperanza profunda. El sufrimiento puede cesar. Esta verdad enseña que es posible liberarnos del ciclo del sufrimiento al eliminar su causa, que es el deseo y el apego. Cuando comprendemos verdaderamente la naturaleza transitoria de todas las cosas, dejamos de aferrarnos a ellas con desesperación, y es en ese desapego donde encontramos la paz. El cese del sufrimiento no significa una ausencia total de desafíos o problemas en la vida, sino una transformación interna que nos permite enfrentarlos sin quedar atrapados en ellos. Es el estado de nirvana, la extinción de la sed que nos consume y la liberación del ciclo interminable de deseos insatisfechos. En este estado de liberación ya no somos esclavos de las emociones perturbadoras, como el miedo, el odio o la avaricia, porque hemos aprendido a observar el mundo sin aferrarnos a lo que es efímero. La paz y el bienestar que surgen de este entendimiento son inmutables, porque ya no dependen de las circunstancias externas. Así, el Buda nos muestra que el fin del sufrimiento no solo es posible, sino que está al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a seguir el camino de la sabiduría y la compasión. ¿Cómo podemos alcanzar ese estado de paz y liberación? La cuarta noble verdad nos ofrece un camino claro y práctico, conocido como el Noble Octuple Sendero. Este sendero es una guía que nos muestra cómo vivir de manera que podamos superar el sufrimiento y alcanzar la iluminación. El camino se divide en 8 aspectos. El camino, entender la naturaleza de la realidad y las 4 nobles verdades. Tener una intención libre de odio, apego y mala voluntad. Hablar de manera honesta, amable y constructiva. Actuar de manera ética sin dañar a otros seres vivos. Ganarse la vida de una manera que no cause daño a los demás. Cultivar pensamientos y acciones positivas mientras eliminamos los negativos. Estar plenamente presente y consciente en cada momento. Desarrollar la concentración a través de la meditación. El noble óctuple sendero no es un conjunto de reglas rígidas, sino una forma de vida que conduce a la liberación del sufrimiento. Es un camino de equilibrio, sabiduría y compasión que podemos aplicar en nuestro día a día. Las 4 nobles verdades son una invitación a despertar, a ver el mundo tal como es y a liberarnos de las cadenas del sufrimiento. No se trata solo de una filosofía para reflexionar, sino de una práctica para transformar nuestra vida cotidiana. Si te has sentido atrapado en un ciclo de sufrimiento, si el apego y el deseo te han causado dolor, este es el momento de comenzar a aplicar estas enseñanzas. Observa tu vida, identifica el sufrimiento, reconoce su causa y empieza a caminar por el sendero que conduce a la liberación. No es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer.
Recuerda que el Buda no era un dios, sino un ser humano que descubrió el camino hacia la liberación. Si él pudo hacerlo, tú también puedes. Si este mensaje te ha resonado y quieres saber más sobre cómo aplicar el noble óctuple sendero en tu vida diaria, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Comienza tu camino hacia la liberación hoy mismo.